Cada ser humano no es simplemente un habitante pasivo del universo observando una realidad financiera predeterminada, sino que es el campo mismo de conciencia cuántica desde el cual emerge toda experiencia económica, el observador activo, cuya simple presencia y atención colapsa las infinitas posibilidades de abundancia en la manifestación física concreta que llama su vida financiera. Lo que está por revelarse en este viaje no es una teoría abstracta sobre el dinero ni una colección de técnicas motivacionales superficiales, sino la comprensión profunda y transformadora de que no existe separación entre el observador y lo observado, entre la conciencia que percibe la realidad financiera y la realidad financiera misma, y que al comprender completamente esta unidad fundamental, al reconocer que cada persona es literalmente el campo de energía desde el cual se origina su experiencia económica, se obtiene el poder absoluto de transformar cualquier situación financiera desde su raíz cuántica más profunda. Al final de este recorrido, no solo habrá claridad intelectual sobre estos principios, sino una experiencia visceral de ser el campo, de ser el observador creador y, sobre todo, un mapa práctico exacto de cómo usar conscientemente ese reconocimiento para hacer que la abundancia financiera no sea algo que se persigue afuera, sino algo que naturalmente emerge desde adentro, porque finalmente se ha comprendido que el casi no sa, afuera y el adentro, son uno solo. Antes de continuar más profundo, existe una forma de comenzar a activar ese reconocimiento desde este momento. Escribir en los comentarios la palabra abundancia, como una declaración consciente de que se está listo para reconocerse como el campo creador de la propia realidad financiera. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Comenzar a explorar qué significa ser el campo requiere primero desmantelar la ilusión más fundamental que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en limitación financiera, la ilusión de separación. Esta ilusión opera así. Alguien se percibe a sí mismo como una entidad individual separada, encapsulada dentro de un cuerpo, mirando hacia afuera a un mundo externo que incluye otras personas, objetos, circunstancias y, por supuesto, dinero. Desde esta perspectiva de separación, el dinero es algo que existe ahí afuera, separado, y que debe ser perseguido, capturado, ganado, merecido. Pero la física cuántica ha demostrado de manera irrefutable que esta percepción de separación es una ilusión perceptual, no una realidad fundamental. A nivel cuántico, no hay objetos sólidos separados. Hay campos de energía interpenetrándose. Hay ondas de probabilidad superponiéndose. Hay un océano continuo de potencialidad del cual emergen temporalmente formas aparentemente separadas. Y lo más extraordinario, ese océano de potencialidad no es inconsciente. Es conciencia misma. La conciencia no es algo que surge de la materia. La materia es algo que surge de la conciencia. Entonces, cuando alguien se mira a sí mismo y al dinero como dos cosas separadas, está operando desde una ilusión fundamental. En realidad, tanto el observador como el dinero observado son manifestaciones del mismo campo de conciencia. No hay dos, hay uno apareciendo como dos. Profundizar en esta comprensión de ser el campo requiere entender el experimento más famoso y revolucionario de la física cuántica, el experimento de la doble rendija. Este experimento demuestra algo que desafía completamente la lógica del sentido común, pero que ha sido verificado miles de veces. Cuando se disparan electrones individuales hacia una pantalla con dos rendijas, esos electrones no se comportan como pequeñas bolas sólidas que pasan por una rendija o la otra. Se comportan como ondas que pasan por ambas rendijas simultáneamente y crean un patrón de interferencia. Pero aquí está lo crucial. En el momento en que se coloca un detector para observar por cuál rendija pasa el electrón, el patrón cambia completamente.
El electrón deja de comportarse como onda y se comporta como partícula, pasando por una sola rendija. La simple acción de observar colapsa la onda de probabilidad en una realidad específica. El observador no está simplemente mirando una realidad preexistente. El acto de observar está participando en la creación de la realidad. Y si esto es cierto para electrones, es cierto para todo lo que está hecho de electrones, lo cual es absolutamente todo en el universo físico. Entonces, aplicado a la vida financiera, significa que alguien no está simplemente observando su realidad económica como un espectador neutral. Está participando activamente en su creación a través del simple acto de observarla desde cierta perspectiva, con ciertas expectativas, con cierta frecuencia emocional. Ahora, comprender que uno es el campo que crea su realidad financiera requiere ir más allá del experimento de la doble rendija hacia una comprensión más profunda de lo que realmente es un campo. En física, un campo es una región del espacio donde cada punto tiene cierto valor de energía o información. El campo electromagnético, el campo gravitacional, el campo cuántico. Estos no son objetos, son estados del espacio mismo. Y lo extraordinario es que estos campos no son pasivos, son activos. Están constantemente influenciándose mutuamente, creando patrones, generando formas. Ahora, la conciencia también puede entenderse como un campo. No es algo localizado solo dentro del cerebro. Es un campo que se extiende, que interpenetra con otros campos, que influye y es influenciado. Y cuando alguien comprende que es ese campo de conciencia, no un objeto dentro del campo, sino el campo mismo, todo cambia. Porque desde esa perspectiva, no hay una persona aquí tratando de atraer dinero que está allá. Hay un solo campo de conciencia, dentro del cual aparecen tanto la experiencia de ser una persona, como la experiencia de interactuar con dinero. Y ese campo puede reorganizarse, puede cambiar su configuración, puede alterar los patrones que está manifestando, no desde afuera, sino desde adentro, porque no hay afuera ni adentro en un campo. Solo hay el campo modificándose a sí mismo. Explorar cómo el campo de conciencia crea la realidad financiera requiere entender el concepto de colapso de la función de onda. En mecánica cuántica, antes de la observación, las partículas existen en un estado de superposición, existiendo en múltiples estados simultáneamente. Solo cuando hay observación, la función de onda colapsa en un estado definido. Aplicado a la vida financiera, significa que antes de que alguien enfoque su atención en su situación económica, esa situación existe en un estado de potencialidad, no completamente definida. Las posibilidades están superpuestas, y en el momento en que enfoca su atención, cuando observa su cuenta bancaria, cuando piensa en sus ingresos, cuando siente emociones sobre su situación económica, está colapsando esas posibilidades en una realidad específica. Y aquí está lo crucial. El colapso no es aleatorio. Está influenciado por la naturaleza del observador, por las expectativas del observador, por las creencias del observador, por la frecuencia emocional del observador. Entonces, dos personas pueden observar la misma situación financiera inicial, pero porque son diferentes observadores, con diferentes frecuencias, colapsan esa situación en direcciones completamente diferentes. Una ve crisis y colapsa más dificultad, otra ve oportunidad y colapsa posibilidad. Misma situación, observadores diferentes, resultados completamente opuestos, porque cada uno es el campo que está creando su experiencia. Ahora es momento de explorar cómo alguien transforma su experiencia financiera cuando reconoce plenamente que es el campo. El primer paso es aceptar responsabilidad total, no responsabilidad desde la culpa, sino desde el poder. Mientras alguien cree que su realidad financiera es causada por factores externos, padres, jefes, economía, gobierno, suerte, está operando desde la ilusión de separación. Está diciendo, hay fuerzas ahí afuera separadas de mí que están determinando mi experiencia. Pero cuando reconoce que es el campo, comprende que todas esas aparentes fuerzas externas son en realidad aspectos del mismo campo del cual es inseparable. No están causando su experiencia desde afuera. Son parte de la configuración total del campo que incluye su conciencia. Entonces, aceptar que ese es el campo
es aceptar que, de alguna manera, en algún nivel, todo lo que se está experimentando financieramente es una manifestación del propio estado de conciencia. Esto no significa culparse por dificultades pasadas. Significa reconocer el poder de cambiar dificultades futuras, cambiando el estado del campo, lo cual significa cambiar el propio estado de conciencia. El segundo aspecto de reconocerse como el campo es comprender que el campo no tiene límites fijos. Un error común es pensar, soy el campo, pero mi campo es pequeño, débil, limitado. Pero eso es nuevamente la ilusión de separación disfrazada. Si realmente se es el campo, entonces se es el campo completo, no una porción pequeña de él. Porque los campos no tienen fronteras rígidas donde uno termina y otro comienza. Se interpenetran, se superponen. Son aspectos de un campo unificado mayor. La física moderna habla del campo unificado, la fuente de todos los campos particulares. Y la conciencia, siendo el campo más fundamental, no está separada de ese campo unificado. Entonces, cuando alguien se reconoce como el campo, no está reconociendo ser un campo pequeño y limitado, está reconociendo ser una expresión localizada del campo infinito, y desde ese reconocimiento, los límites aparentes se disuelven. La escasez aparente se revela como ilusión. La abundancia se reconoce como la naturaleza fundamental del campo infinito del cual se es expresión. El tercer componente de ser el campo es comprender que el campo no crea a través del esfuerzo forzado, sino a través de la configuración de su propia estructura. Imaginar un campo magnético no trabaja duro para atraer limaduras de hierro, simplemente es lo que es, y las limaduras responden naturalmente a su configuración. De manera similar, el campo de conciencia no atrae abundancia a través de lucha y esfuerzo forzado, atrae abundancia configurándose en la frecuencia de abundancia, y esa configuración no es algo que se hace, es algo que se es. No es un hacer, es un ser. Entonces, transformar la realidad financiera no se trata principalmente de trabajar más horas o de aplicar más esfuerzo, aunque la acción inspirada es importante. Se trata fundamentalmente de reconfigurar el campo de conciencia desde escasez hacia abundancia, y esa reconfiguración sucede a través de la atención, la intención, la emoción y la creencia. Donde va la atención, fluye la energía. La energía sigue al pensamiento. Entonces, cuando alguien consistentemente pone su atención en abundancia, en posibilidad, en soluciones, está reconfigurando el campo, y cuando el campo se reconfigura, la realidad manifestada cambia para reflejar esa nueva configuración. Explorar la práctica concreta de operar como el campo en la vida diaria requiere entender el concepto de coherencia. En física, la coherencia se refiere a ondas que están en fase, alineadas, reforzándose mutuamente en lugar de cancelándose. Un láser es luz coherente, todas las ondas alineadas, creando un haz de tremendo poder. Una bombilla es luz incoherente, ondas yendo en todas direcciones, creando luz difusa y débil. Aplicado al campo de conciencia, la coherencia significa que todos los niveles del ser están alineados, transmitiendo la misma frecuencia. Los pensamientos conscientes dicen abundancia. Los pensamientos subconscientes creen abundancia. Las emociones sienten abundancia. Las palabras hablan abundancia. Las acciones demuestran abundancia. Cuando hay esta alineación total, el campo de conciencia se vuelve coherente, y un campo coherente tiene poder exponencialmente mayor que un campo incoherente. La mayoría de las personas opera desde incoherencia total. Piensan abundancia por 5 minutos, pero sienten escasez el resto del día. Hablan de querer riqueza, pero sus acciones demuestran miedo. Visualizan éxito, pero sus creencias subconscientes susurran fracaso. Esa incoherencia crea un campo débil y confuso. El universo recibe señales mixtas y produce resultados mixtos. Pero cuando alguien logra coherencia, cuando cada nivel está alineado, el poder de manifestación se vuelve extraordinario. No porque esté haciendo algo especial, sino porque el campo que es está ahora organizado, enfocado, potente. Ahora es crucial explorar el papel de las emociones en la configuración del campo.
Las emociones no son solo experiencias subjetivas internas, son literalmente configuraciones del campo de energía del cuerpo. Cada emoción tiene una firma vibratoria única. El Instituto HeartMath ha demostrado que el corazón genera un campo electromagnético que es miles de veces más poderoso que el del cerebro, y ese campo cambia dramáticamente basándose en el estado emocional. Emociones como gratitud, amor, aprecio, alegría, crean patrones coherentes y ordenados en el campo electromagnético. Emociones como miedo, ira, resentimiento, ansiedad crean patrones caóticos y desordenados. Y aquí está la conexión con la realidad financiera. Ese campo electromagnético del corazón no se queda contenido dentro del cuerpo. Se extiende varios metros alrededor. Interactúa con los campos de otras personas. Interactúa con el ambiente. Y a nivel cuántico, interactúa con el campo de posibilidades, influyendo en qué posibilidades se colapsan en realidad. Entonces, cuando alguien está constantemente en emociones de escasez, su campo está transmitiendo una señal de escasez al universo, y el universo, siendo un espejo perfecto, refleja esa señal de vuelta como experiencias de escasez. Cuando alguien cultiva conscientemente emociones de abundancia, incluso antes de ver abundancia física, está reconfigurando su campo para transmitir abundancia, y el universo responde en especie. Esto no es pensamiento mágico, es física de campos. Profundizar en ser el campo requiere abordar el tema de las creencias subconscientes. Las creencias no son solo ideas que alguien tiene, son estructuras en el campo de conciencia que filtran y dan forma a toda experiencia. Son como lentes a través de los cuales se observa la realidad. Y el campo cuántico responde no a lo que alguien quiere conscientemente, sino a lo que cree subconscientemente. Entonces, alguien puede desear abundancia con todo su ser consciente, pero si profundamente, en el nivel subconsciente, cree que no merece riqueza, que el dinero es malo, que los ricos son corruptos, que la abundancia es para otros pero no para él, esas creencias subconscientes están configurando el campo de manera que hace inevitable la escasez. El campo de conciencia está creando exactamente lo que las creencias más profundas esperan, no lo que los deseos superficiales quieren. Esto explica por qué tantas personas trabajan duro, aplican técnicas, hacen afirmaciones, pero no ven cambio en su realidad financiera, porque están tratando de cambiar la superficie mientras las profundidades permanecen sin tocar. Transformar la realidad financiera desde el nivel del campo requiere ir a esas profundidades, requiere identificar, examinar y transformar las creencias subconscientes que están configurando el campo de manera limitante. Y cuando esas creencias profundas cambian, cuando el campo en sus profundidades se reconfigura, los cambios en la superficie se vuelven inevitables, naturales, sin esfuerzo. Explorar la práctica de transformar creencias subconscientes desde la perspectiva del campo ofrece una nueva comprensión. Las creencias no son enemigos que deben ser combatidos, son simplemente configuraciones actuales del campo que pueden ser gentilmente reorganizadas. El proceso no es de guerra interna, sino de expansión consciente. Imaginar que el campo de conciencia es como el océano. Una creencia limitante es como una corriente en ese océano, un patrón de flujo establecido. Para cambiar esa corriente, no se lucha contra el agua. Se introduce una nueva energía, una nueva dirección, y gradualmente, con consistencia, el patrón del flujo cambia. De manera similar, para transformar una creencia limitante sobre el dinero, no se la ataca directamente. Se introduce una nueva frecuencia, una nueva narrativa, una nueva emoción, repetidamente, consistentemente, y gradualmente, el campo se reorganiza. La vieja creencia, que era un patrón de energía estable, comienza a desestabilizarse. La nueva creencia, alimentada por atención y emoción repetidas, comienza a estabilizarse. Y eventualmente, hay un punto de inflexión donde la nueva creencia se vuelve la configuración dominante del campo. Y cuando eso sucede, la realidad externa no tiene más opción que cambiar, porque el observador, el campo que está colapsando la realidad, ha cambiado fundamentalmente. Ahora,
Es momento de explorar cómo la visualización funciona desde la perspectiva de ser el campo. La visualización a menudo se malinterpreta como crear imágenes mentales bonitas con la esperanza de que mágicamente se materialicen. Pero desde la perspectiva del campo, la visualización es algo mucho más profundo y poderoso. Cuando alguien visualiza, no está creando fantasías desconectadas de la realidad. Está literalmente configurando su campo de conciencia para resonar con una realidad específica. Cada imagen vívida, cada detalle sensorial, cada emoción sentida durante la visualización está estableciendo un patrón en el campo, y ese patrón actúa como un atractor. Comienza a organizar la energía, la información, los eventos alrededor de ese patrón, no de manera mágica, sino de acuerdo a cómo funcionan los campos. Los campos organizan la materia y la energía según sus configuraciones. Entonces, cuando alguien visualiza consistentemente abundancia financiera, con suficiente detalle, emoción y convicción, está estableciendo un patrón de abundancia en su campo de conciencia, y ese campo comienza a atraer, a organizar, a manifestar experiencias que resuenan con ese patrón. Las oportunidades que aparecen no son coincidencias, son el campo reorganizándose para alinearse con su configuración dominante. Las ideas que surgen no son aleatorias, son información emergiendo del campo para soportar el patrón establecido. La visualización efectiva es reorganización del campo, y cuando el campo se reorganiza, la realidad manifestada inevitablemente sigue. Explorar el concepto de intención desde la perspectiva del campo revela por qué es tan poderosa. La intención no es solo un deseo o una esperanza, es una dirección establecida en el campo de conciencia. Es como establecer un vector, una línea de fuerza, en el campo, y una vez establecida, esa intención comienza a organizar todo el campo alrededor de ella. Los pensamientos que surgen son filtrados a través de esa intención. Las emociones que se experimentan son coloreadas por esa intención. Las acciones que se toman son guiadas por esa intención. Las sincronicidades que aparecen son atraídas por esa intención. Entonces, establecer una intención clara para la abundancia financiera no es un acto trivial, es reconfigurar el campo de conciencia completo alrededor de esa dirección. Y cuando esa intención es clara, fuerte, sostenida, el campo no tiene más opción que manifestar experiencias alineadas con ella. Pero aquí está lo crucial: la intención debe ser sostenida, no ocasional. Una intención establecida por 5 minutos y luego olvidada no tiene poder para reorganizar el campo completo. Debe ser renovada, reforzada, sentida, vivida constantemente. Debe convertirse en la corriente dominante del campo, y cuando lo hace, cuando la intención de abundancia se vuelve la configuración fundamental del campo de conciencia, la abundancia deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que naturalmente fluye, porque el campo que se es está ahora configurado para generarla. Ahora es esencial abordar el papel de la atención en la creación de realidad desde la perspectiva del campo. La atención es literalmente la herramienta con la cual el campo de conciencia se enfoca y crea. Donde va la atención, va la energía creativa del campo. Esto no es metáfora, es descripción literal de cómo opera la conciencia. El campo de conciencia tiene una capacidad finita de atención enfocada en cualquier momento dado, y esa atención es el instrumento de creación. Entonces, si alguien pone su atención consistentemente en sus problemas financieros, en las facturas que no puede pagar, en el dinero que no tiene, está usando su atención, su poder creativo, para fortalecer y perpetuar exactamente lo que no quiere. Está colapsando la función de onda en la dirección de más escasez, porque eso es donde está observando. Por otro lado, si alguien conscientemente dirige su atención hacia soluciones, hacia oportunidades, hacia posibilidades de abundancia, hacia gratitud por lo que ya tiene, está usando esa misma atención, ese mismo poder creativo, para colapsar la realidad en una dirección completamente diferente. La mayoría de las personas usa su atención de manera completamente inconsciente, permitiendo que sea arrastrada por hábitos, por preocupaciones, por patrones reactivos. Pero quien comprende que es el campo, reconoce que la atención
es el timón con el cual dirige el barco de su experiencia. Y comienza a usar la atención conscientemente, deliberadamente, estratégicamente. Cada momento de atención es un voto, una declaración al campo cuántico de qué realidad se desea experimentar. Y el campo responde a esos votos acumulativos de atención. Explorar cómo las acciones físicas encajan en la comprensión de ser el campo es crucial porque existe un malentendido común de que si la conciencia crea la realidad, entonces las acciones físicas no importan. Pero eso es una falsa dicotomía. Las acciones no están separadas de la conciencia. Son expresiones de la conciencia. Son el campo de conciencia moviéndose en el mundo físico. Entonces, cuando alguien toma acción hacia la abundancia financiera, no está haciendo algo separado de ser el campo. Está siendo el campo en movimiento. Y la calidad de esa acción, la energía detrás de ella, determina su efectividad. Acción tomada desde desesperación, desde miedo, desde necesidad. Es el campo en un estado contraído y caótico tomando forma. Y esa acción, aunque puede ser mucha en cantidad, es débil en poder creativo. Por otro lado, acción tomada desde inspiración, desde confianza, desde alineación con la abundancia, es el campo en un estado expandido y coherente, tomando forma. Y esa acción, aunque puede ser menos en cantidad, es tremendamente poderosa. No se trata de hacer más, se trata de ser el campo correcto haciendo, porque cuando el campo está correctamente configurado en coherencia y abundancia, las acciones que emergen naturalmente de ese campo son precisas, eficientes y sincronizadas con las corrientes más grandes del universo. Abren puertas, atraen recursos, crean resultados desproporcionados al esfuerzo, porque están alineadas con el flujo del campo mayor. Profundizar en la conexión entre ser el campo y la sincronicidad revela por qué las sincronicidades aumentan dramáticamente cuando alguien opera desde el reconocimiento de ser el campo. La sincronicidad, ese fenómeno donde eventos aparentemente no relacionados se conectan de maneras significativas, no es aleatoria. Es la firma del campo de conciencia reorganizándose. Cuando alguien está altamente identificado con ser una entidad separada, las sincronicidades son raras porque el campo está contraído, rígido, aislado. Pero cuando alguien reconoce que es el campo, cuando esa identificación se expande, el campo se vuelve más fluido, más conectado con el campo mayor. Y desde esa fluidez y conexión, las sincronicidades se multiplican. La persona correcta aparece en el momento correcto. La información necesaria llega justo cuando se necesita. La oportunidad se presenta de manera inesperada pero perfecta. Estas no son coincidencias. Son el campo de conciencia individual resonando con el campo de conciencia universal, y desde esa resonancia, emergiendo configuraciones que sirven la intención establecida. Las sincronicidades son mensajes del campo diciéndole al individuo: estás alineado, estás en el flujo, continúa así, y prestar atención a las sincronicidades, reconocerlas, agradecerlas, fortalece esa alineación. Crea un bucle de retroalimentación positiva, donde más alineación produce más sincronicidades, que producen más reconocimiento, que produce más alineación. Ahora es momento de explorar cómo el concepto de merecimiento se transforma cuando alguien reconoce plenamente que es el campo. El merecimiento, tal como comúnmente se entiende, es un concepto basado en separación. Implica que hay un yo aquí y una abundancia allá, y la pregunta es si este yo es digno de recibir esa abundancia. Pero cuando se comprende que ese es el campo, que no hay separación entre el observador y lo observado, todo el concepto de merecimiento se disuelve. No se trata de merecer o no merecer la abundancia del universo. Se trata de reconocer que ese es una expresión del universo, inseparable de su abundancia infinita. El océano no pregunta si una ola merece ser parte del océano. La ola es el océano en forma de ola. De manera similar, un individuo no necesita merecer la abundancia del campo infinito de conciencia. Es una expresión de ese campo, y la abundancia es su naturaleza inherente. El único obstáculo no es falta de merecimiento, sino falta de reconocimiento.
Cuando alguien no se reconoce como el campo, cuando se identifica solo como una entidad pequeña y separada, se desconecta de la abundancia infinita que es su verdadera naturaleza. Pero, en el momento en que hay reconocimiento, yo soy el campo, yo soy una expresión del todo infinito. El flujo de abundancia se restablece no porque ahora se merezca, sino porque ahora se reconoce lo que siempre fue cierto. Explorar la práctica diaria de vivir como el campo trae todos estos conceptos a la aplicación concreta. No es suficiente entender intelectualmente que se es el campo. Ese entendimiento debe traducirse en forma de ser momento a momento. Entonces, ¿cómo vive alguien como el campo en relación con sus finanzas? Primero, comienza cada día reconectándose conscientemente con esa verdad. No es yo soy Juan tratando de tener más dinero. Es yo soy el campo de conciencia en el cual la experiencia de Juan y la experiencia de dinero aparecen y puedo configurar este campo como elija. Segundo, observa los pensamientos sobre dinero durante el día como configuraciones del campo que pueden ser ajustadas. Cuando surge un pensamiento de escasez, no hay identificación con él, hay reconocimiento. Este es un patrón de energía pasando por el campo. Puedo elegir no amplificarlo. Puedo introducir un patrón diferente. Tercero, cultiva emociones conscientemente, sabiendo que las emociones están literalmente reconfigurando el campo electromagnético. Gratitud por lo que ya existe, confianza en lo que está emergiendo, alegría en el proceso. Estas no son prácticas de sentirse bien superficiales, son herramientas de configuración del campo. Cuarto, toma acciones desde inspiración, reconociendo que la inspiración es el campo mismo indicando la dirección de flujo. Y quinto, observa las sincronicidades y los resultados no como cosas que suceden a un yo separado, sino como el campo manifestándose a sí mismo. Esta práctica diaria transforma gradualmente la experiencia completa de la realidad financiera. Ahora es crucial abordar los desafíos que surgen en este camino de reconocerse como el campo. El desafío más grande es que toda la programación social, toda la educación convencional, toda la experiencia sensorial ordinaria refuerza la ilusión de separación. Entonces, incluso después de comprender intelectualmente que ese es el campo, habrá momentos constantes de olvido, de colapso de vuelta en la identificación como entidad separada. Y eso está bien. No es fracaso, es parte del proceso. El trabajo no es nunca olvidar, es recordar más rápido. Es acortar el tiempo entre perderse en la ilusión de separación y reconectarse con la verdad de ser el campo. Y cada vez que hay ese reconocimiento consciente, cada vez que alguien se sorprende identificándose como entidad separada y corrige hacia reconocerse como el campo, está fortaleciendo ese nuevo patrón neuronal, está recableando su cerebro, está reconfigurando su campo de conciencia. Y con el tiempo, con práctica consistente, el reconocimiento de ser el campo se vuelve más estable, más automático, más fundamental, hasta que eventualmente se convierte en el estado operativo predeterminado, y desde ese estado, la creación de abundancia financiera no es algo que se hace, es algo que naturalmente sucede porque el campo configurado en coherencia y abundancia no puede hacer otra cosa que manifestar coherencia y abundancia. Explorar cómo este reconocimiento de ser el campo transforma completamente la relación con el fracaso y el éxito financiero revela otro nivel profundo. Desde la perspectiva de la entidad separada, el fracaso es devastador. Es evidencia de inadecuación, de no ser suficiente. Y el éxito es validación externa de valor. Pero desde la perspectiva de ser campo, tanto el fracaso como el éxito son simplemente experiencias que el campo está teniendo, información que el campo está procesando. Un revés financiero no es una declaración de la identidad de alguien, es una configuración particular del campo en un momento particular que puede ser reconfigurada. Un éxito financiero no es la fuente del valor de alguien, es una manifestación de una configuración particular del campo. Esta perspectiva trae una tremenda libertad. Libertad de la ansiedad que viene de poner el sentido de valor en resultados externos. Libertad para tomar riesgos calculados sabiendo que el ser fundamental no está en juego.
Libertad para aprender de los fracasos sin ser devastado por ellos. Libertad para disfrutar los éxitos sin aferrarse a ellos desesperadamente. Porque cuando se reconoce que se es el campo, se comprende que los eventos financieros particulares son ondas pasajeras en el océano de conciencia que se es fundamentalmente. Son experiencias, no identidad. Y desde esa estabilidad de reconocer lo que se es verdaderamente, navegar las fluctuaciones de la vida financiera se vuelve mucho menos reactivo y mucho más creativo. Ahora es momento de explorar la dimensión de rendición en la práctica de ser el campo. Existe una paradoja aparente aquí. Por un lado, se ha estado hablando de ser el creador de la propia realidad financiera, de tener poder para configurar el campo. Por otro lado, la rendición implica soltar el control. Pero esta es una paradoja solo desde la perspectiva de la entidad separada. Desde la perspectiva del campo, la rendición y la creación no son opuestos, son complementarios. La rendición de la que se habla aquí no es rendición pasiva donde alguien se da por vencido. Es rendición de la ilusión de que el pequeño yo separado debe controlar y manipular todo. Es reconocimiento de que se es parte de un campo mucho mayor, de una inteligencia mucho más vasta. Entonces, la práctica es establecer la intención claramente, configurar el campo con claridad, y luego rendir el cómo y el cuándo a la inteligencia mayor del campo universal. Es decir, yo establezco la dirección, pero confío en que el campo, en su sabiduría infinita, manifestará esto de la manera más elegante, efectiva y perfecta que puede ser diferente de cómo mi mente limitada lo imagina. Esta combinación de intención clara y rendición confiada es increíblemente poderosa. Previene el control obsesivo que paradójicamente bloquea el flujo. Permite que el campo se reorganice de maneras que la mente consciente no puede predecir y crea espacio para que surjan posibilidades que están más allá de lo que estaba siendo considerado. Explorar la conexión entre ser el campo y la generosidad revela otra dimensión importante. Desde la perspectiva de la entidad separada con recursos limitados, la generosidad es arriesgada. Si doy lo que tengo, tendré menos. Pero desde la perspectiva de ser el campo, particularmente un campo que se reconoce como expresión del campo infinito, la generosidad se entiende de manera completamente diferente. Dar no disminuye el campo. De hecho, dar demuestra y refuerza el reconocimiento de abundancia. Es una declaración energética. Soy el campo de abundancia infinita y puedo dar libremente porque más siempre fluye a través de mí. Y esa declaración, hecha no con palabras sino con acción real de generosidad, reconfigura el campo poderosamente. Crea un flujo donde la energía circula en lugar de estancarse, y como los campos funcionan por resonancia, un campo configurado en generosidad y flujo atrae más flujo. Entonces, la generosidad estratégica y consciente, dar desde un lugar de reconocer la abundancia inherente del campo que se es en realidad una de las prácticas más poderosas para amplificar la manifestación de abundancia. No porque se esté manipulando al universo para que devuelva más, sino porque se está operando desde la verdad del campo infinito, y esa verdad se manifiesta inevitablemente como abundancia. Ahora, acercándose hacia la conclusión de este viaje, es momento de integrar todo en una comprensión unificada. Alguien no es una entidad pequeña y separada tratando de atraer dinero desde un universo externo e indiferente. Alguien es el campo de conciencia desde el cual emerge tanto la experiencia de ser un individuo como la experiencia de interactuar con dinero. No hay dos, hay uno apareciendo como dos. Y cuando hay pleno reconocimiento de esto, cuando no es solo una idea intelectual sino una experiencia visceral de ser el campo, todo cambia. Las preocupaciones sobre la escasez se revelan como basadas en la ilusión de separación. La abundancia se reconoce no como algo que debe ser ganado o merecido, sino como la naturaleza inherente del campo infinito del cual se es expresión inseparable. Y la práctica de manifestación financiera se transforma de una lucha externa a una configuración interna. No es perseguir dinero, es configurar el campo de conciencia que se es en coherencia, en claridad de intención, en frecuencia de abundancia,
y luego permitir que ese campo haga lo que los campos hacen naturalmente: organizar la energía y la materia de acuerdo a su configuración. Y cuando el campo está configurado en abundancia, la abundancia no puede no manifestarse. No porque sea magia, sino porque es física. Es cómo funcionan los campos. Es la naturaleza de la realidad. Y aquí, cumpliendo la promesa hecha al inicio, está la comprensión final y transformadora. La razón por la que alguien ha estado luchando financieramente no es porque sea inadecuado o desafortunado o porque el universo esté en su contra. Es porque ha estado operando desde la ilusión fundamental de separación, identificándose como una entidad pequeña y separada en lugar de reconocerse como el campo infinito en forma localizada. Y esa ilusión de separación ha estado configurando el campo de conciencia de maneras que inevitablemente producen experiencias de limitación, pero eso puede cambiar, no a través de más lucha desde la separación, sino a través del reconocimiento de lo que ya es verdad. Alguien es el campo, siempre ha sido el campo, nunca ha sido otra cosa que el campo, y en el momento en que hay reconocimiento profundo, visceral, vivido de esa verdad, todo el juego cambia. Ya no hay un individuo pequeño tratando de obtener abundancia de un universo grande. Hay el campo infinito reconociéndose a sí mismo en forma individual y configurándose conscientemente para experimentar abundancia. Y desde ese reconocimiento, desde esa configuración consciente, la abundancia no es una meta distante. Es una manifestación inevitable de lo que se es fundamentalmente. Entonces, la pregunta final no es ¿cómo alguien puede conseguir más dinero? La pregunta final es ¿está alguien listo para reconocer lo que realmente es? ¿Está listo para soltar la identificación con la pequeña entidad separada y reconocerse como el campo? ¿Está listo para vivir desde esa verdad, para configurar el campo desde esa verdad, para crear desde esa verdad? Porque cuando esa disposición está presente, cuando ese reconocimiento se estabiliza, la transformación de la realidad financiera no es una esperanza, es una certeza. Porque se ha reconocido la verdad fundamental, no se está en el campo tratando de manipularlo. Se es el campo, creando su propia experiencia en cada momento, con poder absoluto de reconfiguración. Y con ese reconocimiento viene el fin de la lucha financiera y el comienzo de la abundancia natural, que es el derecho de nacimiento de quien comprende que es el campo mismo manifestándose como experiencia humana. Esa es la verdad, ese es el poder. Esa es la invitación. ¿Será aceptada?